y Alicia Pérez, y agradecer también muy especialmente a Cintia Papi, que es quien nos está haciendo el soporte técnico. Muchas Yo gracias. hoy voy a hacer una introducción al tema de la fobia, luego voy a presentar un caso clínico para debatir, y después abrimos a comentarios, preguntas, pero bueno, ahora les quiero presentar a mi colega, que algunos ya la conocen, Carolina Pesino. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Carolina Pesino y bueno, también estoy junto con Andrea a cargo de este taller que tiene, digamos, dos encuentros. Es este miércoles y el miércoles de la semana que viene en el mismo horario. Y en la parte que me corresponde a mí, bueno, también seguiremos tratando e integrando lo que va a trabajar hoy Andrea, y lo nuevo que vamos a ir agregando, trabajando no ya un caso clínico, sino trabajando una película. Vamos a trabajar una película que ahora al final del taller, ya después les voy a explicar bien de qué se trata. Bueno, comenzamos entonces. Sí, dale. Bueno, el síntoma fóbico puede hallarse en cualquier estructura. Hay que diferenciarlo del modo de existir o estructura fóbica que no define su neurosis, ni su relación al otro, ni su deseo. Freud comenzó llamándola histeria de angustia, ya que ese es el afecto predominante. Lacan la definió como placa giratoria o basculación entre neurosis obsesiva e histeria. La madre del fóbico es una madre que no renuncia lo suficiente a la función de falo que cumple su hijo para ella. Y el padre falla en su función de padre real. Su palabra no tiene peso, no se hace respetar. Prohíbe y luego se desdice. Hay un pacto entre los padres. La fobia tiene un papel estabilizador. Estar angustiado todo el tiempo, sin poder atar esa angustia a ningún objeto, hace a la vida invivible. Hay personas que logran una fobia armada, aunque con una constitución más precaria, menos estable que la histeria y la neurosis obsesiva. Para que una persona advenga neurótica, tienen que darse dos operaciones. La primera es el recorte del objeto en relación a la madre. Esta primera operación recorta un espacio de goce de la madre. El significante primero, aportado por el padre, hace caer el objeto dejando una abertura, una X. La segunda operación es el soporte del nombre del padre. En este segundo corte, un segundo significante barre al primero. Esa operación se llama metáfora paterna. En la fobia, esta segunda operación es vacilante. El padre no aporta la suficiente fuerza para sostener esta segunda operación. El síntoma fóbico suple la función fallida del padre. Hay un corte insuficiente. Victor Junger, quien ha trabajado mucho este tema, llama a la fobia patología del segundo corte. La fobia tiene la forma del miedo porque ofrece una representación donde no la hay. Le da condición de real, dando fuerza al segundo corte. De ahí el carácter estabilizador de la fobia. Juan Carlos Cosentino, en su libro, que les recomiendo, Angustia, Fobia y Despertar, dice: falta el apoyo de la falta. En la fobia se trata de una separación anterior a la alienación, que solo cuenta con la carencia paterna como dirección. Lo que queda excluido en el tiempo primero como testimonio del goce perdido, no se mediatiza en la fórmula del fantasma. De allí que el peligro que amenaza en el campo de la angustia
De allí el peligro que amenaza en el campo de la angustia y en el parapeto de la fobia no es la angustia de castración. ¿Qué es? Es el derrumbe del conjunto del sistema simbólico. La constitución del sujeto es inminente. Queda aplastado, golpeado por la inminencia de la barradura del sujeto. Queda petrificado en ese instante donde al sujeto le cae la barra del significante y desde su yo lo vive como un objeto pasivo vaciado, fuera de toda escenografía imaginaria, sin poder imaginar el mundo. Eso que debería durar un instante se eterniza en la fobia, sin poder apropiarse su yo de lo que está ocurriendo. Permanece en un momento anterior, antes de constituirse como alguien que podría decir, yo soy esto, yo quiero esto. El yo no se apropia de sus pulsiones. Queda en ese lugar respondiendo al deseo del otro materno, que adquiere un carácter despiadado y voraz, sin velos. La madre de fóbicos graves suelen tener rasgos sádicos, son madres que saben dónde pegar. Raúl Jafar, quien se inició como analista de niños en el ámbito hospitalario y quien se ha dedicado exhaustivamente al tema de las fobias, plantea: el fóbico queda entonces ubicado en el lugar de la diferencia absoluta, de la pura barradura subjetiva, sin concebir del todo un significante que lo represente para otro significante. Es como si tuviera un registro constante de eso que no termina de pasar y lo liberaría arrojándolo a la metonimia del deseo. Por lo tanto, como está enclavado en esa posición, es típico del fóbico que se experimente una cosa separada del campo del otro. De ahí la dificultad del fóbico para alienarse en el otro e integrarse con otros. Esto, por supuesto, tiene que ver con el mal funcionamiento del nombre del padre, lo que hace que los fóbicos queden como ofrecidos al deseo de la madre. El fóbico a veces se siente orgulloso de eso. Piensa que él no se deja sugestionar por nadie y permanece separado de los otros, que serían unos mediocres que se integrarían a las masas como corderos. Un fóbico es el que no hace masa, no hace fenómenos de grupo y se siente el más inteligente, el más lúcido, el más crítico y por sobre todo el especial, el distinto. Entonces, habría una especie de preseparación del fóbico que nunca se aliena con nadie para hacer nada y se siente solo. Le cuesta hacer lazo social y es poco sugestionable por los ideales. Esta preseparación del campo del otro es para exacerbar la nitidez del yo que está mal constituido. En general se los ve solos, porque si alguien se les acerca, temen ser absorbidos, tragados por el otro. Cuando logran acercarse a alguien, lo hacen de un modo pegajoso. No encuentran una distancia aceptable con los otros. El fóbico cree que el mundo lo quiere abolir, usar, desaparecer. Solo confía en él mismo. Esto da lugar a fantasías paranoides con las que hay que ser muy cautelosos en la clínica. Puede sentirse muy perseguido. Si está aislado, es porque quiere sentirse seguro y está luchando con su propia disposición a adherirse al otro y perderse. Cuando se enamora, suele ser controlador de su pareja y bastante egocéntrico en sus demandas. Alienarse en un grupo, constituir cierto ideal del yo compartible, aquel sobre el que transferir algo de amor, es necesario para dar nitidez al yo propio. Esto es lo que el fóbico no puede hacer. Se pseudo aliena en un montón de actividades, pero no termina de estar en ningún lado, ni cuando ríe, ni cuando llora, ni cuando disfruta. Quedan fuera de la escena,
y esto se manifiesta en todo lo que le sucede al fóbico hasta que llega al consultorio, en el pasillo, en la puerta, en el colectivo. A veces hay relato de todo esto tan rico para analizar, le pasan un montón de cosas, pero puede no hablarlas nunca. Muchas veces nos sorprenden yéndose del tratamiento sin haber manifestado nunca el menor aviso, malestar u ocurrencia de irse. Son difíciles de analizar, están a la espera de la castración que caracteriza la neurosis. Esto señala una forma posible de intervención en la dirección de la cura. En la fobia, la interpretación no es la intervención que rige la maniobra analítica. El acto analítico tiene que instaurar una palabra parecida a la que tiene el padre cuando instaura un corte. No debe ser explicativa ni pretender el juego significante. El analista sitúa el desborde de goce e introduce un corte. Una operación que no es explicativa, que apunta a instaurar una ley en lo real. Daré un ejemplo de esto en el caso clínico que trabajaremos al final. Con respecto a lo real, el fóbico no es objeto fálico, sino objeto de goce del otro. Siguiendo nuevamente a Raúl Jafar respecto del fantasma fóbico, nos enseña: barrado y excluido entonces del campo significante y representando por lo tanto la diferencia absoluta, la división subjetiva pura es como encontramos a estos analizantes. Esto se ve en la práctica cotidiana, donde podemos detectar una posición fantasmática muy típica que me gusta llamar titilante. Esto lo dice Raúl Jafar. Así como las estrellas titilan, el fantasma en el fóbico está todo el tiempo prendiéndose y apagándose. Se moviliza desparejamente, se sostiene con tal fugacidad que le impide reencontrarse sólidamente con su deseo en cada situación. No es que dude de su deseo, sino que no sabe dónde está, cuando precisamente se encuentra en una escena desiderativa. Este le acomete, lo inunda, lo desplaza, sin aportarle una localización de sujeto. El sujeto se comporta, pero no puede significar su acto. Por ello, en la fobia predomina ora la angustia, ora los miedos proyectados, pero siempre existe una inhibición en cuanto al deseo entendido como acto. Buscando material para el taller, me topé con un artículo revelador escrito por el padre del pequeño Hans, Max Graf, y traducido al español por Pablo Peusner. El mismo se publicó en la revista Forda, número 8 del año 2015, bajo el título Las reminiscencias del profesor Sigmund Freud. A continuación leeré algunos párrafos. Gradualmente, Freud reunió en torno a sí un círculo de interesados e inspirados discípulos. Un día me sorprendió al anunciarme que le gustaría realizar una reunión semanal en su casa. Quería que estuviesen allí no solo un número importante de sus discípulos, sino también algunas personalidades de otros campos del saber intelectual. Freud quería que sus teorías fueran discutidas desde todos los posibles enfoques. Me preguntó si yo estaría interesado en el emprendimiento. Por eso fui por varios años un miembro de este grupo de amigos que se reunía cada miércoles en su casa. La mayoría de este grupo estaba compuesta naturalmente por médicos familiarizados con la nueva psicología de Freud. Había algunos pocos escritores, yo que era un crítico musical y un músico esteta de la Academia de Música del Estado vienés. Yo asumí la tarea de investigar la psicología de los grandes músicos y el proceso de composición musical utilizando el psicoanálisis. Nos reuníamos en el consultorio de Freud cada miércoles en la noche. Freud se sentaba en la cabecera de una larga mesa, escuchando,
tomando parte en la discusión, fumando su cigarro y acompañando cada palabra de una mirada seria y analítica. A su derecha se sentaba Alfred Adler, hombre que hablaba con convicción a causa de su equilibrio, seguridad y sobriedad. A la izquierda de Freud se sentaba Wilhelm Steckel, el hombre sobre el que Freud más tarde publicó una crítica muy dura, pero que en aquel momento era activo y rico en ideas. De los médicos de este círculo conocí a Paul Feder, uno de sus más leales discípulos, quien representa exitosamente las tendencias ortodoxas de la escuela de Freud. Las reuniones seguían un ritual definido. Primero, uno de los miembros presentaba un trabajo escrito, luego se servían café negro y tortas, había cigarrillos y cigarros en la mesa, los que se consumían en grandes cantidades. Luego de un cuarto de hora de conversación social, se iniciaba la discusión. La última y decisiva palabra era siempre la de Freud. Había en ese cuarto una atmósfera que sugería la fundación de una religión. Freud mismo era ese nuevo profeta que había logrado que los métodos que luego prevalecieron en la investigación psicológica parezcan superficiales. Los discípulos de Freud, todos inspirados y convencidos, eran sus apóstoles. A pesar del hecho de un gran contraste entre las personalidades que conformaban ese círculo de discípulos, en el período temprano de la investigación freudiana, todos ellos estaban unidos a partir del respeto y su inspiración hacia Freud. En aquellas reuniones de los miércoles yo presenté informes acerca del proceso psicológico en la composición musical de Beethoven y Wagner. Es sorprendente hasta qué punto la nueva psicología de Freud se mostraba útil en el análisis de un trabajo artístico y creativo. Los mecanismos de los sueños y aquellos de las fantasías artísticas eran similares. El inconsciente y la conciencia funcionaban juntos de acuerdo con las leyes formuladas por Freud. El juego y contrajuego de afectos, inhibiciones, transformaciones, todo se volvía inteligible. Hasta acá una descripción que me resultó interesante de nada menos que del padre de Juanito, ¿no? Una descripción por momentos hasta poética de esa mesa y de esas reuniones. Y acá hay algo que a mí me llamó la atención, que desconocía, tal vez ustedes sabían, yo no. Dice, Freud tenía un papel entusiasta en todos los acontecimientos familiares de mi casa. Esto, a pesar de que yo era un hombre joven y Freud era ya de edad avanzada y sus cabellos maravillosamente negros comenzaban a encanecer. En ocasión del tercer cumpleaños de mi hijo, el pequeño Hans, abril de 1906, Freud le trajo de regalo un caballo de balanceo que por sí mismo llevó hasta arriba por los 4 tramos de escalera que conducían a mi casa. Freud sabía cómo convivir con la gente. Era una persona de sentimientos sociales. Su regla fundamental consistía en atender siempre al menos a un paciente sin compensación económica. Era su manera de hacer un bien social. ¿Será casualidad que tiempo después Juanito adoptara a los caballos como objeto fobígeno? Lo dejo a su consideración. Algunas palabras sobre Juanito desde el seminario 4 de Lacan, la relación de objeto, clase número 22. Dice, ¿qué es Juanito? La palabrería de un niño de 5 años entre el 1 de enero y el 2 de mayo de 1908. Esta palabrería tiene su interés. ¿Por qué lo tiene? Lo tiene porque se plantea, al menos en principio, una relación entre esa
palabrería y algo bien consistente, a saber, una fobia, con todas las molestias que supone en la vida del joven sujeto. Sea y la presencia del Padre verdadera es el juego. Debe asumir su función de padre castrador, la función de padre en su forma concreta, empírica, casi iba a decir degenerada, pensando en el personaje del padre primordial y la forma tiránica y más o menos horrible bajo la cual nos lo presentó el mito freudiano. En la medida en que el padre, tal como existe, cumple su función, solo en esta perspectiva se vive el complejo de castración. El caso de Juanito lo ilustra maravillosamente. Hay un padre simbólico, y el padre de Juanito, que no es un insensato, cree en él enseguida. Freud es el buen Dios. Este es para Juanito uno de los elementos esenciales en la instauración del equilibrio. Naturalmente cree, como todos creemos, en el buen Dios. Cree porque la referencia a una especie de testimonio supremo es un elemento esencial de cualquier clase de articulación de la verdad. Hay alguien que lo sabe todo. Lo ha encontrado, es el profesor Freud. Qué suerte tener al buen Dios. Esto le resulta muy útil, pero no suple en absoluto la carencia del padre verdaderamente castrador. Aquí está todo el problema. Para Juanito se trata de encontrar una suplencia para ese padre que se obstina en no querer castrar. Esta es la clave de la observación. Se trata de saber cómo va a poder soportar Juanito su pene real, precisamente porque no está amenazado. Aquí está el fundamento de la angustia. Esto es lo intolerable de su situación, esta carencia por parte del castrador. De hecho, a través de toda la observación, no se ve aparecer nada que represente la estructuración, la realización, la vivencia, ni siquiera fantasmática, de algo que se llame una castración. Juanito reclama imperiosamente una herida. Cualquier cosa le sirve. Contrariamente a lo que dice Freud, en la experiencia de Fritz, hiriéndose en el pie con una piedra, no hay nada que por sí mismo haya suscitado esta conexión. El deseo de que el padre sufra tal herida como una circuncisión mítica aparece enseguida en el gran diálogo del 21 de abril, cuando Juanito le dice: tendrías que llegar ahí como un desnudo. Todos se quedan tan estupefactos que se preguntan qué puede querer decir ese niño. Se dice que ese niño empieza a hablar en lenguaje bíblico. En la propia observación se abre un paréntesis para explicar que esto sería como decir que ha de ir descalzo. Pero es Juanito quien tiene razón. Se trata de saber si el padre pasará la prueba, si se enfrentará como un hombre a la temible madre y si también él, el padre, ha pasado o no por la iniciación esencial, por la herida, por el golpe contra la piedra. Es tanto como decirles hasta qué punto este tema, bajo su forma más fundamental, la más mítica, es algo a lo que Juanito aspira con todo su ser. Desgraciadamente no es así. No basta con que Juanito dijera lo que dijo en el diálogo con su padre. Todo lo que mostró en ese momento es que se moría de un imperioso deseo de ver los celos del Dios celoso, o sea, un padre que le tenga rencor y que lo castre, pero no lo tiene, y la situación resulta ser muy distinta. Enseguida les diré cómo podemos concebirla.
Si por parte del padre no hay un castrador, tenemos por el contrario cierto número de personajes que están en el lugar del castrador. El Schlosser, que empezó destornillando la bañera y luego perfora, después otro no estrictamente implicado en la función que se espera del padre, a quien el propio Juanito llama el instalador, y está presente en el fantasma del 2 de mayo, que viene a concluir la situación. Como el Dios no desempeña demasiado bien todas sus funciones, hacen venir al instalador, a quien Juanito le hace desarrollar una parte de las funciones del castrador, requerido por el complejo de castración. Hay que saber leer el texto. Nada puede ser más chocante que el último fantasma, el que cierra literalmente la cura y la observación. Lo que el instalador viene a cambiar es el trasero de Juanito. Ya han desmontado toda la barraca, pero no basta. Tienen que cambiarle algo a Juanito. Aquí tenemos, sin duda, el esquema de simbolización fundamental del complejo de castración. Se ve en la propia observación hasta qué punto el propio Freud se deja llevar por el esquema. Aun cuando en el fantasma de Juanito no hay ningún indicio de que le reemplacen lo de adelante. El padre fantasea y dice, evidentemente también le han dado otro pene. Y Freud le sigue. Por desgracia no hay nada de eso. Le destornillan el trasero, le den otro y luego le dan otro y luego le dicen, date la vuelta, eso es todo. Hay que tomar el texto tal como es. Ahí está la especificidad de la observación y lo que debe permitirnos comprender todo el conjunto. En efecto, si tras haber estado tan cerca la cosa no llegó más lejos, es que no podía ir más lejos. Porque si hubiera ido más lejos, no hubiera habido fobia, sino un complejo de Edipo y de castración normal. Y no hubiera habido necesidad de tantas complicaciones, ni de la fobia, ni del síntoma, ni del análisis. Entonces, cuando el padre real desfallece en su función, el niño intenta procurarse otros padres que efectúen la operación de castración, liberándolo del goce arrasador de la madre y del desorden de un mundo sin ley propiciatoria del deseo que lo oriente. Y si no lo encuentra, hace una fobia, cambiando la angustia por miedo. Fíjense que el padre de Juanito analiza a su hijo con la supervisión de Freud en vez de poner lo que hay que poner. Ahora les relataré un caso clínico para debatir. Se trata de Valeria, de 35 años. Cuando me consulta, el motivo era un estado depresivo producto de una decepción amorosa. Vivía con su novio, este la engaña con otra mujer, vuelve a casa de su madre, con quien no se lleva bien, pero resuelve lo económico. Relata una vida bastante acotada, no encuentra vocación, empezando y dejando carreras, trabaja en una oficina, no le gusta, pero lo sostiene como único ingreso. Tiene pocos amigos y suele formar vínculos de dependencia que luego corta abruptamente. Sale poco y dice padecer de ansiedad social. Se siente mal cuando va a algún lado donde hay gente que no conoce. Tiene varias fobias: a la altura, a los espacios cerrados, al mar, a los ríos, lagunas, a los gatos, a la ruta, a los barcos, a manejar, a la oscuridad, a los cuchillos y tijeras, a los locos, a los borrachos. Pasa periodos en donde no quiere ver a nadie. Se sintió muy cómoda en la cuarentena, ya que se legitimó su tendencia a permanecer en su casa. Su radio de acción es de 15 cuadras a la redonda. En esa zona tiene médicos, gimnasio, peluquero, etc., conformando así un mapa de seguridad. Cualquier cosa puede volver rápido a casa. Pocas veces va más lejos y detesta ir a provincia.
Suele tomar vacaciones en su trabajo y quedarse en su casa. Quiso aprender a manejar, sacó el registro, pero nunca manejó porque le daba mucho miedo. Valeria tiene un hermano 3 años mayor. Sus padres se separaron cuando ella tenía 6 años. En ese momento la madre se aferra a Vale, quien recuerda que esto se hablaba en la familia ampliada de abuelos y tíos. Ha escuchado decir que su madre estaba muy agarrada de ella. Recuerda escenas donde la madre iba a todas las excursiones escolares, formaba parte de la cooperadora del colegio, no la dejaba ni a sol ni a sombra. Valeria faltaba mucho al colegio porque quería. La madre lo permitía contra la voluntad del padre, que se oponía. Usualmente dormía en la cama de los padres porque tenía miedo de dormir sola. Muchas veces el padre se iba a dormir a la cama de ella, dejándola sola con su madre. A raíz de la separación de los padres, la madre comienza a trabajar fuera de la casa y Vale recuerda que la esperaba sentada en una sillita frente a la puerta a que regrese. En ese momento no había celulares y la incertidumbre del horario de regreso la abrumaba. Recuerda haber pensado que la madre nunca volvería por haber tenido un accidente. Su hermano era hostil con ella, haciéndole bromas muy pesadas. A veces los cuidaba una tía abuela que solo miraba televisión y no ofrecía ninguna actividad a Vale ni a su hermano. Esto fue así hasta que a los 10 años Vale comienza a tener conductas agresivas verbales hacia la madre, situación que motivó una consulta psicológica. Recuerda a su madre diciéndole a la psicóloga: Vale se puso agresiva conmigo. No sé qué le pasa, éramos muy unidas. Interrogada sobre su adolescencia, cuenta que no la dejaban salir. No se quedaba a dormir en la casa de una amiga, ni salía a bailar. La respuesta de la madre es que era peligroso. Quien se ocupaba de los hijos era la madre. El padre trabajaba mucho, era depresivo, y cuando la paciente termina la secundaria, se va a vivir a su provincia de origen, el padre. Esto fue determinante para Valeria, que vio en esta mudanza del padre una ratificación del poco interés de este hacia sus hijos. Al comienzo de las entrevistas, Vale lloraba casi todas las sesiones. Habla a menudo de la crueldad de su madre. ¿Cómo no te van a engañar si estás gorda? Te la pasás comiendo todo el día. O vos que defendés tanto a tu padre y él se fue, no le importás. Eran frases lapidarias y comunes. Intervengo diciendo: no se le da crédito a la palabra de una madre loca. Se ríe y dice: sí, está loca. ¿Cómo va a tratar así a su hija? En otra ocasión me cuenta que una amiga de la secundaria la invita a una fiesta donde va a haber gente que ya no conoce. Cuenta que eso le da mucha ansiedad, muchos nervios, que no conoce a nadie, etcétera, que no sabe si va a ir. Le digo: te la pasás quejándote de que te sentís sola. Con ansiedad y todo, vas igual. No se puede vivir encerrada entre 4 paredes. De esta manera la angustia baja en intensidad y con ello el sostén del síntoma fóbico. Es una palabra ordenadora que se hace en transferencia apuntando un corte que reclama la estructura. Duda pero va, y la sesión siguiente me agradece que la haya hecho ir. Al principio estuvo tímida, pero después la pasó bien. De a poco se va abriendo más al análisis. Supongo que porque empezó a notar algunos cambios respecto de una rebaja de angustia. También comenzó a hacer cursos de informática, que es algo que descubrió recientemente que le gusta, y que le va a permitir irse de ese trabajo que no le gusta y donde trabaja también su madre. Planea ganar más dinero para ir a vivir sola, o debería decir vivir sin la madre.
Bueno, ahora abrimos a comentarios, preguntas, lo que quieran ustedes. En principio estaba pensando que lo que rige todo el tema de la fobia tiene que ver con la castración, con la función del padre, ¿no? Con lo mismo que de alguna manera también rige todas las formaciones de la patología neurótica, digamos, ¿no? Y que en este caso también se ve de alguna manera cómo esta paciente sufre estas alternativas, digamos, de un padre ausente y un padre que no defiende su lugar. Pensaba en este padre que, como ella tenía mucho miedo, ella se va a dormir a la cama de los padres y el padre se va a la cama de ella, ¿no? Y donde de alguna manera todos, siempre hay una afuera y una adentro, ¿no? Se juega permanentemente esta cuestión del afuera y del adentro, ¿no? En donde el padre se va afuera a otra cama, la madre cuando los padres se separan se va a trabajar y ella se queda esperando a esa madre. Y yo pensaba, será algo así como irse a ver si no vuelve como papá, por ejemplo, ¿no? Y queda a la espera de esa madre, ¿no? Que quizás a lo mejor le pase algo y no vuelva. No sabemos si eso es parte de su deseo también, ¿no? De esta madre que de alguna manera la ha chupado, ¿no? Una madre estragante, ¿no? Podríamos decir con palabras más lacanianas, ¿no? Y donde se juega esta cuestión de la castración, donde no hay un padre que a ella le permita una salida, sí, a ella, que a ella le permita una salida, ¿no? Entonces la salida termina siendo sintomática. Sí, cuando ella lo relataba, fue un relato muy, muy sentido, esto de ella mirando la puerta, sentada en una sillita, horas, horas. Yo pensaba, bueno, en la dependencia, ¿no?, que había generado esta madre, y que por suerte ella en algún momento, cuando, por supuesto, en vez de ir la madre a terapia, la mandan a ella, ¿no? Pero creo que lo que la salva hay algo de una rebeldía, ¿no?, de una necesidad de separación, que es cuando ella, 9, 10 años, donde ya empieza lo pulsional, ¿no?, a aparecer, empieza a ponerse agresiva. Era muy pegoteada la madre, muy pegoteada la madre, y empieza como a través de la agresión, bueno, no de la mejor manera, pero empieza a querer despegar, ¿no? Y ahí yo creo que la psicóloga con la que estuvo en ese momento, que fueron 2 años, creo que ofició de padre de alguna manera, ¿no? Creo que fue quien le permitió a ella, bueno, no enloquecer, y algún tipo por fuera de la madre. Es mi lectura, no sé qué opinan. A ver, ¿qué se les ocurre al resto? A ver si se les ocurre algo como para hacer en base a lo que se leyó, a lo que se trabajó, a lo que se dijo, ¿no? ¿Sabían lo del caballo que le regaló Freud a Juanito, por ejemplo? No, la verdad que yo no lo sabía, me resultó muy interesante el caso, Andrea, muchas gracias por compartirlo. Me quedé con esto de, bueno, varias cuestiones, ¿no? Esta desolación en la espera de esa madre pensando que algo le podía pasar, pero también, como dice la colega por ahí, el deseo de que algo le pase, ¿no? También y que no vuelva. Y por otra parte, me resulta interesante cómo acepta, entiendo que por estar tan bien instalada la transferencia, ¿cómo acepta esto que del analista de, bueno, tipo, agarra tus miedos, anda igual, o sea, te quejas de que estás sola, pero a la vez, ¿no?
Me parece interesante esto, pero creo que tiene que haber habido un manejo de transferencia muy fuerte anterior a eso, porque si no, por el tipo, o sea, por cómo comentabas anteriormente, es muy difícil que pueda aceptar, ¿no? Este otro que le dice lo que tiene que hacer, ¿no? Lo pensaba en ese Sí, sentido. esto por supuesto que no fue el primer tiempo, esto fue, qué sé yo, no sé, habría pasado un año y medio de, digamos, de escucharla llorar y apenas balbucear alguna cosita, y de contención, y de, o sea, esto no fueron intervenciones que yo hice de entrada, por supuesto, y son intervenciones que uno no haría en una histeria o en una neurosis obsesiva, porque sería súper yoico, sería algo que no realmente totalmente fuera de lugar. Es un riesgo, o sea, ¿Sabés yo qué, misma me Andrea? sorprendí, perdón. Perdóname, me interesaba preguntarte justamente sobre eso, cómo fue la instalación de la transferencia en ese sentido, o sea, cómo fue el trabajo, ¿no? Para que eso suceda. Fue muy dificultoso porque ella, bueno, como buena fóbica, muy desconfiada. Ella ya había tenido una experiencia anterior, no esa cuando era chiquita, sino ya de grande, que ella quiso ir, que no fue una buena experiencia, bueno, por cosas que suceden. A mí nunca me gusta abrir juicios sobre otros colegas porque hay que estar ahí en ese momento, no sé bien qué pasó. Eh, Ella muy desconfiada, inclusive al principio me dijo que quería venir cada 15 días, yo lo acepté. No, como fue, yo la pensaba como, no sé, como una ardillita, ¿no? Que si uno, no sé si alguno alguna vez tuvo oportunidad de estar cerca de una ardilla, no es tan común en nuestro país, pero que si vos te acercás, huye, ¿no? Entonces es como que hay que hacerse la distraída, ¿viste? Ir acercándose. Fue muy Y como te difícil. pasa también cuando querés rescatar un perro abandonado, ¿no? Claro, bueno, fue todo un trabajo, como hacemos siempre los analistas de apuesta, podría haber salido mal. Y realmente cuando yo hago esa intervención, que cuando la escribí dije, oye, me requemo con esto, lo de la madre loca, ¿no? Fue después de mucho trabajar y de que ella se quejara mucho de la madre y que habláramos mucho de la madre y que averigüemos también qué le pasó a esa mujer, a esa madre, con su padre, de dónde venía, ¿no? Eso es algo que pacifica mucho a los pacientes cuando también pueden pensar a sus padres como hijos, ¿no? En tanto hijos, o sea, ¿qué les pasó? ¿Por qué son así? Y medio que ya estaba instalado mi mamá que está loca, ¿no? No es que yo de buenas a primeras trato a la vieja de loca y sería muy brutal. Pero un poco me sorprendí cuando le digo, porque ella estaba, ¿no? en esto que dice el trabajo de un goce excesivo, ¿no? De no, yo no sé, y por ahí sí, estoy gorda, y sí, y qué sé yo, y soy tímida, y sí, ¿no? Bueno, basta, ¿viste? No se le da crédito a la palabra de una madre loca. Y ella medio que, y yo también me sorprendo, y nos reímos las dos, pero bueno, hasta llegar a eso hubo un tiempo donde faltaba, se olvidaba de venir, llegaba tarde. Fue un trabajo, bueno, muy artesanal y con mucha paciencia, eh, hasta que, bueno, se abrió otra cosa, ¿no? Pero creo que, digamos, eso estuvo ligado a que ella, con estas intervenciones mías, ella empezó a notar que la angustia le bajaba, porque a ver, cuando nos llega un paciente angustiado, claro, nos enganchamos en eso, ¿no? Un poco nos desesperamos. En este caso, en el caso de la fobia, a diferencia de la neurosis obsesiva y la histeria, hay que encontrar una manera rápida de que esa angustia baje. Y es por esa vía, es por la vía de cómo actuaría un padre, ¿no? Castrador.
bueno, anda igual. Que esto lo vemos, y bueno, y las que tenemos hijos, a veces hasta nos podemos llegar a enojar con el padre de nuestros hijos, che, estuviste muy bestia, no sé qué, ¿no? Bueno, basta, basta, basta. No, va y lo hace. Claro, lo importante también, Andrea, discúlpame que te interrumpa, es poder entender y tener siempre presente que el padre es una función, porque puede no haber un padre también, ¿no? Por algún motivo, Claro. porque se fue. La cuestión es quién puede ejercer, que a veces puede ser la misma madre, ¿no? La que esté Sí, en sí, función sí, de sí. padre, donde le diga, no, no vas, no, no haces esto, o bueno, lo que corresponda, digamos, según el caso, ¿no? La singularidad del caso. Entonces, lo importante siempre es tener en cuenta esto, ¿no? Que se trata de la función del padre, que en este caso está puesta en Andrea. Andrea esperó el momento a que esto sea escuchado por la paciente, porque a lo mejor si esto mismo Andrea lo decía al mes o 2 meses de haber empezado el tratamiento, a lo mejor esto no hubiese sido escuchado, o a lo mejor hubiese oficiado también de válvula de escape, pero no de escape de alivio, sino de escape Se va, de irse se va. claro, del tratamiento, exacto. Sí. A mí, bueno, es un tema, a mí me gustan mucho los fóbicos, me encantan los fóbicos. Me encantan porque son un desafío, porque pasa esto, a veces se van y uno dice, ¿qué? No, uno va a supervisar, ¿qué hice? ¿Qué pasó? A ver, la última sesión, ¿qué? Y a veces Como no, muy sobreadaptado en un punto, ¿no? Por lo que te escuchaba en relación bueno, a toda la charla, todo lo que diste. Me parecía como en general son sujetos muy sobreadaptados en general, ¿no? yo te diría aparentemente sobreadaptada, porque hasta que empezó a hablar y a alargar realmente lo que le pasaba, me estaba probando. Parecía dócil, no es dócil, no es dócil. Se abrió hace un tiempo otro momento de análisis, pero al principio fue muy duro, yo muchas veces pensé que se iba a ir, porque no bajaba cartas. Dócil con respecto a la madre, sí, dócil con respecto a la madre, pero en esta cosa que ella tiene de eh, aislarse, ella tiene el control, ¿entendés? En ese sentido no es dócil, ella se sustrae del otro por este miedo a la devoración, por este miedo a perderse. Es más, yo creo que otro síntoma que ella tiene que le fastidia tremendamente que coman cerca de ella y que la gente haga ruido cuando come. Por ejemplo, me ha contado, no sé, estar en el cine, que va muy poco al cine. Es un lugar oscuro, cerrado, ¿no? Para los fóbicos el cine es medio complicado. Que se ha ido de alguna película porque estaban comiendo cerca de ella pochoclo, y ella entiende que es una locura, y entiende que no se está violando ninguna ley comiendo pochoclo, pero lo traigo como algo más en relación a ser devorada, ¿no? Ese ruido se le hace insoportable, se tiene que ir de ahí. Y esto es lo que se le juegan los vínculos. Sabemos que la fobia más que nada se juegan en los vínculos, ¿no? Así como la histeria en el cuerpo y la neurosis obsesiva en los pensamientos, el síntoma en la fobia es lo vincular. Sí, Entonces, como sí, además se desvía, ¿no? Se desvía, digamos, la angustia interna puesta afuera, ¿no? Puesta ya sea en un síntoma, digamos, agorafóbico o en algún animalito, ¿no? Que llama mucho la atención en esta paciente la cantidad de síntomas fóbicos que tenía, ¿no? Porque uno puede decir, puede ser una agorafóbica, entonces no sale si no es acompañada, por ejemplo, o un perro, ¿no? Le tengo miedo a los perros, entonces bueno, trata de eludir y evadir a los perros, por ejemplo. Pero no, esta tenía todas, más o de menos, todas las... todo. Sí, sí. Imagínense cuchillos y tijeras, o sea, esta paciente no puede cocinar prácticamente. Fobia a los cuchillos. Ahora, uno quiere ir
por ahí recién ahora yo estoy intentando, uno quiere ir por la vía significante, bueno, a ver, ¿y qué asociás con cuchillo? No aparece nada, no aparece nada. Y no es que no tenga simbólico, no es que no sea una piba inteligente, piola, no aparecen asociaciones. Lo he intentado, ¿no? Tiene muchas fobias. Nos reíamos una vez porque, bueno, yo porque uso mucho el humor, ¿no? Cuando ella me contaba de estas cosas, le digo, bueno, ideal para vos irte a cataratas. Le tiene miedo a la altura, miedo al agua. Miedo a los insectos, yo ahí no lo puse. En las cataratas hay unas mariposas gigantes, ¿no? O sea, estás para ir a las cataratas, y se ríe, y ahí, bueno, afloja, ¿no? Y ya hace rato que dejó de llorar, porque lloraba todas las sesiones. Era algo realmente conmovedor y difícil, porque a veces, bueno, sé, 5 minutos llorando, 10 minutos llorando. ¿Qué estás pensando?, le decía yo. ¿Qué pensás? ¿Por qué crees que llorás? ¿Qué estás llorando? Así era, ¿no? Como con una nena. Y bueno, no sabía, no podía. De a poco eso fue cediendo. Pero bueno, son pacientes difíciles, ya les digo, porque me ha pasado. Este sería por el momento un caso bastante exitoso. He tenido otros que, esto que puse en el trabajo, que de pronto se fueron, que algunos te lo anuncian, otros no, y que la última sesión que te dicen que no van a venir más, te dicen, y yo no te conté tal y tal cosa, y yo le digo, ay, pero esto es genial para analizar, quédate, y no, me voy, ¿no? Son pacientes Y también complicados. están esos pacientes que van y vienen, ¿no? También. Que también con estas características fóbicas que de golpe dejan el tratamiento y al tiempo vuelven diciendo, bueno, en realidad lo que me pasó fue que, no sé, que no tenía plata o lo que sea, pero sin avisar, y después vuelven al tiempo, ¿no? Y después se vuelven a ir y después vuelven nuevamente, ¿no? Esto también es, digamos, un característico, digamos, de los tratamientos Sí. fóbicos. Entrar y salir. Y lo otro que es el mundo de la fobia, ¿no? Que esto lo explica muy bien Olga Pilkin, tiene unos videos hermosos, con Matías, el chico de Asociación Libre, tiene unos videitos muy lindos que se los recomiendo sobre fobia, y ella habla mucho del mundo de la fobia, ¿no? Donde ella dice, como hay un desorden en lo simbólico, no es el mundo que conocemos nosotros, donde nada está dado, donde es como empezar nuevamente cada día. Por eso se suelen armar un mapa por donde, digamos, siempre el mismo circuito, ¿no? Y cerquita, por si me siento mal, por si me descompongo, por si me agarra algo, estar cerca de casa. Generalmente hacen eso, ¿no? Como un mapa. Bueno, esto se ve, por supuesto, hay un ejemplo, no me acuerdo ya de quién, porque estuve leyendo mucho sobre fobia, pero hay un analista contaba de una paciente que le tenía miedo a los perros, y tenía en mente como un mapa callejero de dónde había perros y dónde no había perros, para poder circular, ¿no? Para circular tranquila. Esa es una fobia mejor armada, digamos, porque bueno, es un objeto el que hay que eludir. En el caso de mi paciente hay un montón de objetos que hay que evitar. Entonces se complica un poco más la vida, ¿no? Sí, y en términos de padecimiento también pensaba, recuperando esto de Freud, no toda la energía libidinal necesaria para sostener todos esos síntomas, ¿no? Y pensaba también en la angustia en forma automática, digamos, como no hay angustia señal ahí, ¿no? Exacto. No es angustia señal, esa angustia automática que es insoportable. Por eso muchos fóbicos ya vienen medicados, vienen con clonazepam. Muchos vienen con clonazepam. Algunos con antidepresivos, pero
Sí, no es la angustia que conocemos todos, ¿no? Precisan, que se desencadena ante determinada situación. Esto es como una angustia flotante que está siempre. Y que se calma un poco, bueno, en el caso de mi paciente, cuando se queda ahí encerradita en su casa, solita, pero también de eso sufre, ¿no? Porque el sentimiento de soledad también pesa. Sí, porque además de alguna manera ellos saben de que si no salen, no es porque no quieran salir, sino porque tienen miedo a algo, ¿no? Determinado, ¿no? A los espacios abiertos, a los perros que pueda haber en la calle, ¿no? A cualquier elemento fóbico, ¿no? Que pueda haber y que de alguna manera a ellos les impide salir. Entonces no es que me quedo tranquilo, pero sabiendo que hay una intranquilidad que no me deja que me deja metido adentro, ¿no? Para no intranquilizarme. ¿Algún otro comentario o algo? No quise, a ver, hablábamos con Carolina, por supuesto que no se puede hablar de fobia sin mencionar en algún momento al pequeño Hans o a Juanito. Yo lo traje un poquito de costado, ¿no? Lo traje en esta clase de Lacan y lo traje a propósito del padre de Juanito, que ustedes sabrán que la madre de Juanito fue paciente de Freud. Pero no quería, digamos, hacer el relato típico, ¿no? De, bueno, todo el caso Juanito, aunque, bueno, no se puede hablar de fobia sin haberlo leído, sin haberlo estudiado. Por eso lo del caso clínico, para hacerlo un poquito más llevadero. Y bueno, yo insisto, yo estoy muy asombrada con el tema del caballo, porque no era simplemente un caballito, era un caballo de esos de balanceo, dice el papá de Juanito, que se lo regala a los 3 años, antes de que aparezca la fobia, ¿no? A mí eso me pareció... Sobre no sé, todo por el lugar que ocupa Freud, ¿no? claro, claro. En ese caso, ¿no? Y aparte era parte de la vida de Juanito, no era para nada alguien ajeno y era alguien muy admirado por su padre. Y bueno, sabemos que este análisis, entre comillas, no lo hizo Freud, Freud lo supervisó. Que quien, bueno, loco eso también, ¿no? Que un padre se ponga a analizar a su hijo. Hoy sería impensable, pero bueno, eran otros tiempos también, donde se estaba armando todo el cuerpo teórico fundamental, ¿no? Del psicoanálisis. Pero a mí la verdad es que cuando vi ese artículo no podía creer, ¿no? El tema del caballo. Queda como pensar, por supuesto. Da que pensar que Freud anticipaba algo, ¿no? Algo ya veía a los 3 años de Juanito, en ese padre, bueno, que él tenía la oportunidad de estar en contacto de manera bastante directa, ¿no? Conociendo a la mamá, digo, ¿no? Y a este padre con esos recursos que él tenía. Sí, la Una verdad pregunta. que... Sí. Perdón, una pregunta. Estaba pensando en el caso que has presentado de Valeria, tu paciente. ¿Cómo funcionarían allí las identificaciones? Digamos, ¿cómo habrá funcionado su constitución del yo a partir de cómo se identificó o cómo se habría identificado en sus identificaciones primarias, ¿no? Sí, la verdad es que no lo sé, no lo pensé, tendría que pensarlo ahora. Sí, lo que sabemos es que en la fobia se habla de un yo precario, ¿no?
Sí. Por esta cuestión de las dos operaciones, ¿no? Donde la primera se efectúa, la segunda con dificultad. Yo creo que Valeria, bueno, está identificada a su madre, toma como objeto de amor a su padre, por lo menos en su elección de objeto que es heterosexual, pero siempre con un, no sé, voy a ver, Con duda, claro. cuando ella, digamos, tiene este golpe tan duro, tan traumático del engaño de su novio, que ya pasó hace muchos años, ella no vuelve a armar pareja. Ella queda muy golpeada, muy lastimada, ¿no? Pero la verdad es que no sé, me dejas pensando porque, bueno, uno para estos trabajos siempre hace un recorte, ¿no? Tendría que ponerme a investigar un poquito más el tema de Claro. identificaciones en la fobia. Pero seguro es hacia la madre, porque fíjate que tampoco la mamá, después de separarse, volvió a formar pareja. Es que es lo único que tiene Sí. Valeria, su mamá. O hasta ahora era lo único que tenía, ¿no? Un hermano hostil. Porque a veces los hermanos cumplen una función interesante, inclusive edípica. No es el caso de este hermano. Este hermano ha sido muy hostil con ella, muy hostil. Nunca tuvieron buen vínculo. Se fue bastante jovencito de la casa. Bueno, inclusive ahora se casó, se fue a Europa. No hubo tampoco en la familia ampliada mucho de donde agarrarse. Entonces esta chica quedó muy sola con la madre. Y este padre que es una nada, es un cero a la izquierda, lo que decía Carolina, o sea, se va a dormir a la cama de la hija, no quiere que la hija falte al colegio, la madre la deja faltar y falta igual. Ese era un tema, el tema de faltar al colegio, porque ella se desenganchaba mucho de las compañeras y también del objeto de estudio, o sea, también hay como una fobia respecto del objeto de estudio. Nunca sabía por dónde iban, qué estaban haciendo, ¿no? La escuela primaria, qué estudiaban, no sabían. Ella dice a veces, yo ni sé cómo terminé la escuela, yo no sé cómo terminé la escuela, yo no hacía nada, no hacía nada. Me ponía a estudiar por ahí al final. No estaba ahí. No estaba en ningún lado. Eso es muy tremendo, eso es muy tremendo. Por eso también esto de empezar carreras y dejarlas, porque ella no sabe que recién ahora que encontré esto de informática, que a mí me sorprendió mucho, está entusiasmada, ya va por el 3er curso de informática. Bien. La primera vez que se entusiasma con algo. Y después, bueno, algo que yo no incluí acá, pero sí hubo un momento donde ella se pone contrafóbica respecto de los varones. Ella quedó con mucho miedo con los varones, con mucho miedo de volver a sufrir, de que le vuelva a pasar lo mismo, pero tuvo un momento de living la vida loca, ¿no? Que salgo con uno, con otro, ¿no? Pero no profundizaba en ningún vínculo. En realidad es otra manera del miedo, ¿no? Sí, yo pensaba que en realidad en la fobia no es como puede acontecer, por ejemplo, en una psicosis donde realmente no hay un padre, ¿no? Donde realmente no está instaurada la ley. Acá hay una falla en la función del padre. No es que no está instalada la función del padre, pero sí hay una falla, hay como un resbalar, ¿no? Como un resbalar de la función paterna. Que si bien hay una falla que no le permite anclar, digamos, con algo que en el caso de esta paciente, que a ella le permita sentirse más segura y no tener que seguir resbalando, ¿no? Como resbaló la función del padre, ¿no?
que terminó resbalando de tal manera que se terminó yendo a su provincia natal, ¿no? De alguna manera. Y entonces, ¿qué pasa? Resbalan también las relaciones con los hombres, con los varones, con las parejas, ¿no? Claro, pero uno se Una podría pregunta. entrar... Perdón, sí. Sí, yo quería hacer una pregunta, medio como vos que, Andrea, vos que aparentemente tenés experiencia en esto de las fobias. Es como bastante difícil encontrar qué es lo excluyente de la fobia, es decir, en esto de si nos ponemos nos posicionamos en este concepto de la puerta giratoria de la que habla Lacan, es como re complicado diagnosticar una fobia. ¿Que hay algo excluyente de acuerdo a tu experiencia? ¿Has visto algo que sea absolutamente excluyente de la fobia como para que vos puedas decir sí, es una fobia? Mira, Y no en que el esté caso... llena de dudas, porque por ahí uno está lleno de dudas con esto, ¿no? Sí, primero te aclaro, no sé si tengo tanta experiencia en fobias. Me gustan, me gusta, me gustan los pacientes fóbicos, es un tema que me gusta y que me atrae. No te puedo decir ni que me especializo ni que he tenido gran cantidad de pacientes fóbicos. Yo creo que esta paciente, que esta paciente tiene una estructura fóbica, me animo a decir, no que tiene síntomas fóbicos nada más. ¿Por qué? Por esto que contaba de que no sabe qué quiere, cuando quiere algo, por qué quiere eso, esto de no estar en ningún lado, ¿no? Que a veces puede ser hasta un poquito desesperante. Bueno, pero ¿y vos qué querés? No sé, no sé. Recién ahora, ¿no? En esto que decía, bueno, de algo vocacional, respecto del novio, bueno, pero vos estabas enamorada, no sé, no, como una sensación de lo que decía Caro, de esta chica no está en ningún lado, tampoco estaba en el análisis, ¿no? Que es diferente cuando se dan síntomas fóbicos en una histeria o en una neurosis obsesiva, donde está más claro su relación al otro, su relación al deseo, su relación al goce. Acá hay como cuando parece que va para algún lado, no es ahí, es en otro lado, ¿no? Ese volando, digamos, es una angustia que vuela a todo el mundo, que no puede Y la anclar en angustia ningún que es lugar, muy no ancla en difícil, ningún lugar. claro, y la angustia, y vos fijate, bueno, esta chica, la cantidad de objetos fobígenos que tiene, ¿no? La cantidad, y los estados de angustia, y el aislamiento, pero yo te diría eso, uno se preguntaría, si vos conocés a alguien así, en algún momento te preguntarías, pero esta persona, ¿dónde está? O sea, no está a fondo en un laburo, no está a fondo en una profesión, no está a fondo con sus amigas, no está a fondo, ¿no? Como una cosa todo superficial, ¿no? Como siempre yéndose, siempre escurridiza, pero por supuesto esto no es algo, no lo hacen a propósito, es lo que pueden, ¿no? Es lo que pueden. Y en ese caso, cuando aparece un caso así, la dirección de la cura, ¿por dónde iría? Bueno, en este tipo de intervenciones que uno nunca haría en la histeria o en la neurosis obsesiva, que sería al modo de un padre castrador, ¿no? Yo pongo ahí en el trabajo 2 ejemplos, se me ocurre otro más que no es mío, que es de una colega, y no es una colega que yo conozca, sino alguien que ya no me acuerdo, porque como estuve viendo muchos videos y leyendo mucho, ya no me acuerdo quién lo dice, quién de los autores, yo nombré varios autores, a Juan Carlos Cosentino, son todos analistas que yo respeto mucho, Raúl Jafar, Víctor Junger, son personas que
a mi parecer, muy estudiosos y que saben mucho, ellos sí saben mucho de fobia, y han escrito libros al respecto y demás, y uno de ellos, no recuerdo cuál, pone el ejemplo de una colega que había, un paciente había entrado en una cosa de angustia tremenda, tremenda, a raíz de un problema con una pareja en el lugar de trabajo. Los dos trabajaban en el mismo trabajo, pero una cosa de una angustia tremenda, no cuenta qué había pasado, pero algo había pasado, y la analista interviene diciéndole algo que es una frase recontra banal, que todos la escuchamos y no nos haría mella, pero a esta paciente sí le hizo mella, que fue decirle, él lo contaba gracioso, decía, no van ahora a ponerse a gritarle a todos los fóbicos, ¿no? a hacer de padre castrador a los gritos, pero la analista interviene diciéndole, donde se come no se coge. Uno no le diría eso a un paciente histérico o a un paciente obsesivo, porque puede llegar a sonar hasta moralista, qué sé yo. En esta paciente, eso, a ver, esto se hace en transferencia, esto se hace en un momento determinado del análisis, y apunta a, digamos, a un desborde de goce, donde esta paciente había entrado en una cosa loca con un compañero de trabajo, y con un estado, un monto de angustia tremendo, y esa sanción es como que la saca de ahí, ¿no? Es el ejemplo que yo ponía, o qué sé yo, las que son madres, no sé. Como un Ay, límite. está lloviendo, hoy no voy a la escuela. Vas igual. Claro. Vas igual, a la escuela se va. ¿No? En ese sentido, como intervendría un padre real que, como bien dice mi amiga y colega Carolina, no necesariamente es el padre, sino como función. La función del padre real es la castración, ¿no? Que es poner una ley. Es No el vale corte al cualquier goce. cosa. Es el Claro, corte al goce. no vale cualquier cosa, no da lo mismo quedarse encerrada que salir, estar aislada que tener amigos, tener un lugar para trabajar y otro lugar para relacionarse amorosamente. No es todo lo mismo, no da todo lo mismo. Mamá y papá duermen juntos, y si no hay mamá y papá, o mamá, mamá, papá, papá, no importa, o mamá sola o papá solo, y el nene o la nena duerme en su cama, ¿no? Bueno, ese es el modo de intervenciones en la fobia. Diferente a la histeria y la neurosis obsesiva, donde también está presente el acto del analista en las otras estructuras, pero en la fobia la interpretación no cae al vacío, es lo mismo que nada, no llega, al menos en un primer tiempo, ¿no? Bueno, y más allá por supuesto, de la singularidad, respecto de las relaciones amorosas, estamos en una época, ¿no?, de un fenómeno social que tiende a la fobia, ¿no? Con toda esta cuestión del amor líquido, ¿no? De que la dificultad en el compromiso, esto se escucha todo el tiempo en la clínica y en la vida, ¿no? El COVID mismo facilitó justamente la emergencia de las fobias, de las agorafobias, ¿no? También, Poniendo sí. afuera el bicho contagioso que puede matar personas, ¿no? Esto se escuchó Sí, mucho también pero en la hubo clínica. gente, sí, claro, hubo gente a la que le costó un montón el primer tiempo, que no había vacuna y todo, no salir, pero
hubo gente que también le costó mucho salir, empezar a salir, ¿no? Pero también hay que tener mucho cuidado porque a veces esto puede ser confundido con una estructura obsesiva también, ¿no? Porque los obsesivos a veces tienen esta cuestión de estructura, de no querer salir, ¿no? Como un ritual, quedarse adentro con rituales, o tener determinados rituales que no le permiten salir a la calle, por ejemplo. Entonces muchas veces pueden confundirse, hay que tener, digamos, una mirada bastante clínica. Por eso a veces uno dice, no hay que diagnosticar, sobre todo al principio, ¿no? Es decir, uno puede decir, me parece que esto responde a una estructura tal, pero de ahí a afirmarlo hay que tener mucho cuidado, ¿no? Con esas cosas. Y a veces se puede confundir cierta estructura fóbica con realmente, o cierta, digamos, aparición, digamos, de síntomas fóbicos con una estructura obsesiva también, ¿no? Sí, pero viste, el obsesivo tiene otra estabilidad, ¿no? Sí, obviamente, pero a veces pasa, es decir, yo recuerdo una paciente que a veces tenía que salir de su casa y cuando tenía que salir, suponte, a una hora X, un rato antes empezaba, y uy, me acuerdo que no puse la ropa en el lavarropa, me acuerdo que no hice esto, habré hecho, o salen de la casa y habré cerrado bien la puerta de calle, entonces a lo mejor se vuelven, son capaces de bajarse del colectivo para volver a la casa y ver si cerraron o no bien la puerta, por ejemplo, ¿no? Entonces a veces uno puede decir, esto responde a una cuestión obsesiva o es un síntoma agorafóbico, por ejemplo, ¿no? Una buena excusa para volver a casa y se me hizo tarde y me quedo en casa, por ejemplo, ¿no? Y esto, consulta, y esto sería un poco lo que Lacan llama con relación a lo de la plataforma giratoria, tener esta salida de la fobia hacia alguna de las otras neurosis. Es que la fobia aparece en las otras, puede aparecer en las otras neurosis también, ¿eh? Justamente es como, está ahí en el límite, en la cuerdita floja entre las otras neurosis, ¿sí? Y entonces a veces puede tirar para un lado y puede tirar para el otro. Es decir, no, si bien se puede presentar como algo puro, ¿no? Una fobia pura, digamos, también puede aparecer, digamos, estos síntomas fóbicos donde uno dice, uy, escucha, yo pensé que era un obsesivo, pero resulta de que es un fóbico, ¿no? Entonces ahí uno se confunde totalmente. Entonces hay que esperar y bueno, y trabajar y cuidarse mucho de las intervenciones, ¿no? Como esto que decía Andrea, ¿no? Bueno, uno no puede interpretar esto de la madre loca en cualquier momento, ¿no? Tiene que ser un momento que esto pueda ser escuchado y que haya un establecimiento de la transferencia que permita que esto pueda ser escuchado, ¿no? Ajá. Yo estoy tratando a una paciente en este momento que lleva más o menos 3 meses y algo de tratamiento. Yo estoy en uno de los GAF del centro 2, y bueno, tiene toda una sintomatología que en principio para mí se me presentó así con rasgos fóbicos, ¿no? Pero también noto que hay ciertas actitudes, por ejemplo, el temor a, bueno, la agorafobia de salir a la calle, todo esto, de querer siempre estar acompañada, y, por ejemplo, cuando iba a la universidad, estar parada en la estación del tren o esperando el subte, y entonces empezaba con ciertos rituales, como por ejemplo toquetearse los anillos, o poner música, o digamos así como una cosa como que se presentan también, que yo los escuchaba como rituales, ¿no? Ahora, por suerte, con respecto a lo que también hablaba recién Graciela, ¿es? No.
No sé, Carolina, Carolina, yo. Carolina. Carolina. No, vos no, no, Andrea. Andrea. Bien. Magrini era, sí. Maldini. Sí, Andrea. Con respecto al tema de esto de las intervenciones, ¿no? Porque, por ejemplo, a ella le cuesta mucho el tema de los vínculos, todo lo que planteaba Andrea, y ahora, a partir de una intervención, ella empezó a salir, y me llamó la atención que vos decías el tema de lo del cine, porque casualmente ella no podía decidir, siempre hace lo que los demás quieren o lo que, digamos, acepta todo lo que viene de los otros, ¿no? Entonces ella había podido decidir, a partir de, bueno, de una de las sesiones que tuvimos, había podido decidir de invitar a un amigo que había conocido, un amigo vecino de donde está viviendo ahora, en la casa de su hermano, a ir al cine y a elegir ella la película. Entonces, porque bueno, yo había intervenido de decir, bueno, tenés que tomar la decisión de alguna vez elegir vos, cuando ella me decía que no elegía a ella, ¿no? Que siempre era a satisfacer lo que los demás querían. Claro, pero Y ahí, a perdóname, ver, ahí, a no sé, ver, no dale. conozco a tu paciente, obviamente no voy a hacer un diagnóstico con 3 frases, Pero por pero ahí me podés, me impresiona un poquito más por el lado de satisfacer la demanda del obsesivo, ¿viste? Me impresiona más por ese lado, y tal vez tenga algunos síntomas fóbicos en una estructura obsesiva, no lo sé, también por lo de los rituales. Lo que hay que ver es su posición ante el deseo, ¿no? Que la fobia tiene un deseo prevenido, a diferencia de la histeria, que es el deseo insatisfecho, y de la neurosis obsesiva, que su relación al deseo es el deseo, ay, siempre me sale prohibido, y no es prohibido. Imposible. Imposible, imposible. Tenés que pensar en eso, tenés que pensar, porque a veces, bueno, los síntomas, viste, nos engañan. Entonces, ¿cuál es su relación al deseo? ¿Cuál es su relación al otro? ¿Dónde se les juega más la sintomatología? Si es en el cuerpo, si es en la mente, si es en lo vincular, porque a lo mejor el caso de esta paciente que vos decís, la dificultad está en esto, ¿no? Que es tan del obsesivo de satisfacer la demanda, de rebajar el deseo a demanda, ¿no? Donde el obsesivo no puede decir, no sé, chicas, me acuerdo ahora de mi ex marido diciendo, compré la camioneta para salir con los chicos tenían 25.000 años, no iban con nosotros los chicos. Yo le digo, ¿por qué no decís que compraste la camioneta porque te gusta la camioneta? Bueno, eso es un obsesivo. El obsesivo no puede decir, no, es por la demanda familiar. Los chicos no iban con nosotros a ningún lado ya. Date el gusto, le decía yo, date el gusto, comprate lo que quieras y laburá como un perro. Bueno, es diferente eso a la fobia, que la fobia realmente no sabe qué quiere. Bueno, a ella le pasa eso, no sabe qué quiere, no sabe qué quiere estudiar, no quiere salir, prefiere estar siempre acompañada, tiene siempre esta cosa de no saber qué hacer, ¿no? Bueno, y tiene un padre que realmente la que más ha participado en la familia siempre ha sido la madre, ¿no? El padre siempre está abocado a su trabajo, y según lo que ella manifestaba, es un padre que ha tenido una vida, que ha venido con padres alemanes, que no conoció a su padre, y toda esta cosa, como que ha sido hijo único, criado por la madre exclusivamente y por los abuelos. Esta cuestión está bastante extendida, ha empeorado, pero ya Lacan hablaba de esto hace muchísimos años, de la declinación del nombre del padre, ¿no? Donde la función del padre está muy rebajada. Estoy hablando del padre de la ley, no estoy hablando del padre del goce. Estoy hablando del padre
propiciatorio de la ley y estoy pensando en la función paterna, no estoy pensando en un señor de bigotes que ronca y dice todo el tiempo lo que hay que hacer, ni estoy pensando en algo patriarcal. Ella, para ella el padre es como que no existiera, no. Bueno, pero esto está muy extendido, esto se escucha mucho y se ve mucho desde hace muchos años y va empeorando y no estamos encontrando un sustituto a eso, ¿no? Donde la palabra del padre o la función del padre está totalmente peyorizada, entonces viva la joda, hacemos lo que queremos, matamos, robamos, todo da lo mismo, ¿para qué vas a hacer las cosas bien? Sos un boludo, o sea, estoy sacando, ¿no?, el tema de la singularidad de cada paciente y cada familia y lo extiendo a algo social, que ya lo anunciaba Lacan hace un montón y que hoy se ve muchísimo. Yo tengo un gran maestro que es Isidoro Beck, con quien estudio hace muchos años, y él siempre dice a los analistas jóvenes, yo ya no soy tan joven, le dice a los analistas jóvenes, van a estar llenos de pacientes fóbicos, porque ahora está la cuestión del colecho, ¿no? El bebito durmiendo con la mamá, el nene ya más grande durmiendo con la mamá, el padre, la función paterna no se sabe dónde está, los padres son amigos de los hijos, o sea, se viene una difícil, ¿eh? Se viene una difícil. Ya se está viendo esto. Te quiero decir, no es solo tu paciente, es un montón de pacientes. No, seguro. Claro, pero Sí, acá no solamente, bueno, que esto es como para ampliarlo también, ¿no? Por eso hay mucho para hablar, pero no solamente está la declinación, esta del padre, de la función del padre, y qué es lo que pasa con la función del padre, sino con estas madres, ¿no? Que tampoco le dan mucho lugar a un padre, ¿no? Y que le permiten que el padre se vaya a dormir a la cama del hijo para ellas dormir con el hijo, ¿no? Y no es que pueda pasar una noche porque están enfermos, sino que ya se instala como una situación ya estable, ¿no? Dentro del desarrollo familiar. Sí, pero casualmente la no madre... solamente es el padre, es decir, para que haya un padre que instaure la ley, tiene que haber una madre que permita que el padre instaure una ley también, ¿no? Por supuesto. Vos hablabas de estas madres sádicas también, ¿no? Sí. Que detrás de una fóbica hay una madre sádica, ¿no? Lo que vos traías. Bueno, en este caso la madre no me ha comentado de que tenga actitudes sádicas, pero por ejemplo era directora de escuela. que eso no dice vamos bastante. a decir que todas las directoras de escuela son... No, pero obvio. bueno, es la que pone el orden en la casa, ¿no? Y es la hija menor son 5 hijos y son 4 hermanos varones, y ella como menor de 18 años tiene, es la única mujer, ¿no? Veo una manito acá, Mónica Méndez, veo una manito que no sé si es un saludo o es que quiere decir algo. Sí, hola, ¿cómo están? Hola Mónica, ¿vos querés decir algo? Sí, estaba pensando cómo decirlo, ¿no? Pero bueno, justo entró un llamado y no pude escuchar lo que dijo la compañera al principio. Pero más allá de eso, todo lo que vos comentabas, Andrea, del caso, de esta chica que tiene problemas de pareja, bueno, es como un calco de la paciente que yo estoy atendiendo, que hay muy pocas entrevistas que tenemos, y bueno, ella consulta porque se peleó con el novio, porque lo extraña, bueno, por todo eso. Y después cuando empezamos a hablar más, ella me dice, no tolero los ruidos, ni del caramelo, ni del celular, y de la gente comiendo. Entonces, que no soporto, justamente decías eso, no soporto ver a la gente comer. Bueno, y así yo, mi precaución ahora con lo que vos estás diciendo son las intervenciones, o lo que uno
puede decir, bueno, ahora estamos El empezando. sonido es muy invasivo, porque viste que si vos no Sí, querés ver algo, cerrás los ojos, ¿no? claro, Si claro, no querés que alguien te toque, te corres, pero ¿qué haces con los sonidos? con ¿Cómo los haces ruidos para que no que no se entren? pueden, que no se puede cerrar, viste, que dice que Claro, es no puedo invasivo. cerrar los oídos. Y entonces en esto que, bueno, ella me hablaba de la pareja y después, bueno, empezó esto del control, de controlarlo, y todo lo que vos decías es lo que, palabras más, palabras menos, es lo que ella refería, ¿no? Entonces empezamos, digo, ¿qué hacer, no? Con esto. Entonces le digo, ¿cómo vos te acordás? Si empezamos a historizar esto de los ruidos, ¿cómo fue? A mí me hace, yo ahora no, en este momento no te puedo decir bien, pero yo dije, a mí me hace mucho ruido, no me ocurre decir eso, no me hace mucho ruido esto ¿de cuándo empezó esto de los ruidos? ¿Cuándo vos recordás algo de esto? Y ahí empezamos a hablar de que sí, empezó a hablar de la familia, de cuando era niña, de que los hermanos, siempre esto de los ruidos estaba en la casa, que les molestaban los ruidos, que se peleaban en la comida, las reuniones familiares de la comida, y bueno, y hablando del papá, dice, yo no tuve papá, mi papá se murió, yo no me acuerdo mucho de él, así me dice, ¿no? O sea, como que, y después hace una relación de la familia. Yo le digo, ¿a vos quién te cuidaba? Porque mi mamá trabajaba. ¿Y ustedes con quién se quedaban? No, me cuidaba mi hermana, pero mi hermana era terrible. Vos no sabés cómo nos pegaba. Yo me acuerdo cuando me tiraba del pelo. Todas esas cosas que vos estás comentando, ¿no? Y ella hace cambiando las personas, obviamente, pero bueno, están esos hermanos que son maltratadores, ¿no? Bueno, y ahora están en este tema de que, bueno, este novio que se fue y que ella llora todo el tiempo, entonces yo digo, bueno, estará en una etapa de duelo, y por el otro lado se va explayando más, explayándose más, y dice, bueno, cuando él me propuso estar con él, que parecía que podía estar, yo me puse loca. Me dice, no, me puse muy ansiosa. Me Y parece, ahí, Mónica, que no sé si ya lo estás haciendo, pero me parece que la vas a tener que supervisar, porque es un caso claro, muy rico, y ojo, viste, que no nos confundamos, porque, bueno, si vos pedís asociaciones y aparecen asociaciones, no me impresiona tanto por el lado de una fobia, viste, porque justamente la fobia no tiene el recurso significante eh, para claro. armar el hilo, ¿no? Es inespecífica, claro. Eso es lo que Claro. yo les agradezco, el aporte que están haciendo, porque en realidad yo hace poco que tengo muy poca experiencia, y todo lo que me viene es como que todo lo que le hice viste, como que se te cae toda la teoría. No es que se caiga, sino que Yo te sugiero eso, te sugiero que la supervises. En supervisión, mira, yo he aprendido más en que supervisión, te diría, que en grupos de estudio, que se aprende muchísimo, muchísimo en las supervisiones. Para mí es fundamental. Las supervisiones y el análisis, te diría, he Son aprendido las más tres que con patas la en realidad, teoría. ¿no? Son las tres patas, ¿no? Son El las tres, claro, sí, análisis, la sí, son las supervisión tres, y la teoría, ¿no? Es decir, las por tres patas supuesto, sí, sí. de la formación del analista, ¿no? Que Pero son digo, la fundamentales. trinchera, ¿no? El estar ahí con el paciente mano a mano, la supervisión es Fundamental. increíble, Sí, es yo siempre increíble. digo que bueno, que es importante la supervisión y poder verlo, poder entender qué es lo que está pasando con la relación transferencial, con el paciente, con la patología, pero en el momento que uno está trabajando con el paciente, digamos, la dirección de la cura la tiene el analista, no la tiene el supervisor, ¿no? Porque uno supervisa y puede claro. entender y actuar como analista, digamos, y posicionarse sobre todo como analista, pero necesita la supervisión porque la dirección de la cura la tiene el mismo Sí, analista. sí, sí, Entonces, pero uno es viste el que cuando, actúa, ¿no? En esos casos. pero a veces, viste, uno un poquito se puede perder, entonces es re Obvio, ¿no? interesante.
Por eso es importante la supervisión, ¿no? Que no escuché. No la que estoy no valorizando. No, ya te entendí. Para nada, No, al contrario. la supervisión es que no escuché. Mm. Y el análisis es por qué no lo escuché. ¿Por ¿no? qué no lo escuché? Sí, Después sí, yo- uno va a análisis y dice, ¿y yo por qué no escuché? Ah, porque me toca a mí, ¿no? Los puntos ciegos del analista, porque esto me hace acordar, bla, bla, bla. sí, sí. Por eso, Pero, bueno, por supuesto, la pero teoría, supervisión y análisis. sí, sí, lo que quería, como para cerrar esto que estoy diciendo, es eso de que tengo tanta, como que me prevengo mucho de intervenir, porque digo, ay, a ver si meto la pata, o sea, que si, no, no sé, ella habla todo el tiempo, y bueno, pero yo sí, tengo que supervisarlo, por supuesto, pero es eso de que estaré haciendo, iré bien por acá, bien o Mira, no. Mónica, yo creo que uno al principio está tan atento que es medio difícil que te mandes una macana muy grande. Claro, cuando yo Además, acordate que no es que después te va a crecer, no te va a crecer. No, o sea, sí, uno, bueno, en algunas cosas se va poniendo más canchero, pero nadie está exento de algún error, ¿no? Y bueno, y también el psicoanálisis se trata de Sí, eso, de aceptar Freud eso. también lo que decía es que cuando uno hace una intervención fuera, digamos, del momento en que pueda ser escuchado, probablemente el paciente no la escuche y a lo mejor uno va a necesitar decirlo más adelante, ¿no? O va a ser escuchado. Ah, ahora me acuerdo cuando me dijiste o me dijo tal o cual cosa, ¿no? Que en el momento no pudo ser escuchado, pero después retroactivamente, ¿no? Puede ser, digamos, ahí incorporado para trabajarlo, ¿no? Y que puede servir a la evolución del tratamiento también. sí, sí, bueno, yo les agradezco y cuando te escuchaba, de que cuando le dijiste esto, cuando decía el otro, ay Dios mío, pensaba, te confieso, ¿no? Y después cuando se fue desarrollando la charla, Yo bueno, también, ahí yo empezaron también. las Cuando lo justificaciones. dije, ¿qué estoy diciendo? Pero bueno, me fue bien. Bueno, En otro bueno, momento por ahí gracias, no. Lo que gracias, estás agradezco diciendo, mucho. después la paciente te contestó. Cuando llegó, ¿qué estoy diciendo? Bueno, después te contestó, ¿no? Claro, mira cómo trata, es Sí, verdad, está loca, mira cómo trata a su hija. Bueno, Bueno, Caro, ¿vos querés sí, comentar lo de la peli para la próxima clase? Porque sí, veo que estamos sí, ya repasadas de pasamos, horario. sí. Para la clase que viene vamos a seguir con este tema, vamos a dar voy a tratar de dar voy a dar unos cuantos conceptos teóricos más, los distintos tipos de fobia también y algunos elementos de la estructura fóbica. Y después vamos a trabajar sobre una película, para que no sea solo siempre casos clínicos, ¿no? Sino algo que nos enriquezca un poco más, y que y se las digo para que ustedes la vayan a ver, está en Netflix, que es La mujer en la ventana, se llama. Es el caso de una agorafobia. Obviamente es un tráiler un thriller, no sé cómo se dice, tráiler o thriller. Thriller. Un thriller. Es un tráiler, es lo que va detrás del camión. Es un thriller que obviamente, bueno, tiene la riqueza, digamos, de un thriller que no, por ahí no es lo que más nos interesa, pero sí lo que nos interesa de esta película es ver cómo se manifiesta un síntoma fóbico, una agorafobia en este caso, y qué podemos decir a partir de eso, a partir de lo que hoy se trabajó, ¿no? En teoría, de lo que vamos a trabajar en el próximo taller, y poder aplicarlo a una película, ¿no? Como a un síntoma específico a través de una película. Así que yo se los nombro como para que vayan a la película, y yo igual voy a pasar algunas partes de la película para ir trabajándola, para poder ver in situ de qué se trata, ¿no? Esa patología, ¿no? Cómo se manifiesta, los motivos, los desencadenantes de esa patología o de ese síntoma fóbico,
y como para poder enriquecer un poquitito más todo esto que venimos hablando acerca de las fobias, y de una forma un poco más también más creativa, ¿no? Es decir, no apelando por ahí solo a lo, digamos, a un síntoma, ¿no? De un paciente, sino, bueno, poder enriquecerlo desde otro lugar también. Si pueden, véanla, más allá de que Sí. Caro gentilmente se tome el trabajo de traernos extractos, que la verdad que es un trabajo tremendo. Véanla porque es linda película, además como película, Sí. es buena película. Sí, no es una gran película, no es una gran película. Pero es llevadera, se deja ver. Sí, No, sí. te quiero decir, Sí, no sí. es una película que, uy, viste, que sea un plomo, es una película llevadera que uno se engancha. Traten de dejar un poco de lado para el taller tiene parte de suspenso y unos toquecitos de terror, y enfóquense más que nada en, bueno, lo que le pasa a ella, la causa, ¿no? Que ya Caro nos va a traer, hay una escena traumática, hay un personaje de un joven que es muy interesante. No sé, traten de no engancharse tanto con la parte suspenso y terror, pero a mí me parece que es una linda peli, Caro. Sí, A mí digo me que no gustó, es una película para un Oscar, pero digamos, tiene realmente elementos inclusive cinematográficos interesantes, que sería bueno que puedan escuchar, sobre todo la primer parte, para ir viendo cómo esto cobra también un enganche significante con otras cuestiones de la película, ¿no? Desde el comienzo, después desde la intervención de uno de los personajes, después el motivo, digamos, que desencadena esta agorafobia. Así que bueno, véanla y después vamos a ir pasando estos párrafos, estas partes, para que podamos analizarlos y trabajarlo en base a lo que venimos viendo y de lo que vamos a ver en la próxima. Chicas, antes que nos vayamos, quería hacerles un pedido, preguntar si es posible. Me gustó mucho, Andrea, cuando empezaste al principio de la clase, que leíste un texto que está muy bien articulado, me encantó ese texto, y te quería preguntar si hay posibilidades de que lo puedas compartir, porque la verdad que me encantó. Sí. Ah, buenísimo, Sí, me encantó ese texto. hagamos una cosa, si quieren, tiene mucho robo el texto. O sea, no importa, tiene pero esto como para partecitas tenerlo. de elaboración mía en base a esos 3 autores que nombré, que yo quiero mucho, que son Cosentino, Junger y Jafar, y por supuesto, bueno, Freud y Lacan, clásicos. Pero el que quiere el trabajo, mándeme un mail y se lo ¿Cuál mando. es tu mail? A ver, lo pongo acá. Dale. La próxima clase yo voy a trabajar también con un Power, que después, como las clases estas se graban, también pueden tomarlo de ahí, ¿no? Así que los conceptos que voy a dar los voy a dar a través de un Power también, donde puede ser, digamos, cuando ustedes vuelvan a verlo, pueden verlo desde ahí también, ¿no? Los conceptos que se trabajan, ¿no? Porque quedan grabadas las clases estas. Sí, Caro es docente de la UBA, es mucho más prolija que yo. Arma Cada power, uno tiene su modalidad. arma cosas que yo estoy re vaga para esas cosas, pero entre las dos, bueno, cada una hace su aporte. Va a estar muy buena, si pueden vean la peli, porque va a estar, así pueden comentar más, ¿no? Pueden participar más y aprovecharlas. Claro, ¿no? Totalmente, sí. Bueno, gente, un placer, igualmente un placer, y bueno, nos vemos el miércoles que viene entonces, ¿vale? Muchas gracias. Gracias, chicas. Muchas gracias. Un gusto. Muchas gracias. Viendo, Nos vemos. Gracias. Adiós. Chao. Gracias, Cintia. Gracias.